¿Alguna vez les ha pasado que tienen un sueño tan tangible que parece que es real? Todo era muy oscuro. Sentía un intenso ajetreo, como si alguien estuviera sacudiéndome mientras me cargaba. Escuchaba voces furiosas y el cuerpo me dolía. No sabía qué sucedía, porque no podía ver nada, como si tuviera una venda en los ojos. Un objeto contundente impactó contra mi rodilla desatando olas de un dolor tan agudo que sentí ganas de llorar. De pronto, el ajetreo cesó, las voces se silenciaron y una insidiosa calma reinó. Sentí un jaloneo en el rostro y por fin pude abrir los ojos. Tal como lo pensaba, llevaba una venda. ¿Pero por qué? ¿Qué sucedía? Lo primero que vi, además de una tímida luz, fue el airado rostro trigueño de un hombre de unos 40 años de edad, de facciones duras y con un bigote corto. «Te llegó tu hora, infeliz», pronunció mordiendo las palabras. «¿Hora? ¿Hora para qué?», pregunté tímidamente. Cuando aquel hombre se apartó del rango de mi visión, pude ver unas cuantas personas más arremolinadas en torno a mí, quienes exhibían el mismo semblante airado. No decían nada, solo observaban. Algunos tronaron la boca, otros escupieron al suelo. Parece ser que me encontraba a las afueras de un pueblo. El suelo era terroso y con poca vegetación. Era de noche, y la única luz era producida por la luna. «¡Llegó la hora!», gritó el primer hombre al que vi. En eso, las personas se separaron hasta formar una suerte de sendero, en donde al final pude divisar dos estructuras de madera robusta, similares a un pequeño cepo, las cuales eran alumbradas por el haz de la luna. Cada una contaba con una abertura horizontal semicircular, y encima de estos dispositivos había una guillotina. La gente emitió un furioso grito y sentí como alguien a mis espaldas me empujaba. Quise correr, pero entonces caí en cuenta que tenía las manos amarradas con cadenas, junto con las piernas, como si fuera un recluso. «No, por favor, ¿qué es todo esto?», gritaba asustado. «Es solo un sueño, es solo un sueño», pensé. Cerré mis ojos con fuerza en un intento por despertar, porque no podía concebir que aquello fuera real. Apreté tan fuerte que sentí un fuerte dolor en la cabeza e incluso mis dientes rechinaron. Cuando creí que me iba a explotar la bóveda craneal, dejé de escuchar los furiosos alaridos y en su lugar fueron reemplazadas por una voz cuyo matiz era de preocupación. «¡Hey! ¿Te encuentras bien?». Abrí los ojos y observé en derredor mientras jadeaba debido al susto. Me encontraba rodeado por personas, pero no era una turba furiosa, ni me encontraba en el exterior. Se trataba de un cuarto blanco con varias sillas ocupadas por distintas personas que me observaban confundidas. «Oye», un hombre tocó mi hombro y salté asustado. «Tranquilo, ¿te sientes bien? Estabas por contarnos tu historia y de pronto te quedaste dormido», me dijo aquel hombre. «¿Dónde estoy?», pregunté confundido. El hombre soltó una risilla. «Vaya que hay que ser testarudo. Tu familia te anexó ayer por los problemas con el alcohol. Estabas tan alterado que tuvimos que sedarte, porque te pusiste realmente muy violento. Quizá no me di bien la dosis y por eso te dormiste en plena reunión, pero estabas tan calmado. ¿Crees que puedas seguir así?», preguntó. Sus ojos parecían expresar genuina preocupación. No entendía bien qué sucedía, así que solo asentí con la cabeza. «Bien, continúa. Preséntate». Asentí y dije mi nombre. Quise continuar, pero me quedé en blanco. No sabía realmente qué más decir. No podía recordar nada. Comencé a temblar una vez más, pero este hombre, cuyos rasgos pude notar mejor, volvió a colocar su mano sobre mi hombro y sonrió. Tendría unos 60 años o un poco más, de cabello cano. Algunas arrugas inundaban su semblante, pero su mirada era paciente y comprensiva. Me recordaba tanto a alguien. Sentí una punzada en el pecho y entonces pude recordar. Mi infancia no había sido nada tormentosa o fuera de lo común. Crecí con padres amorosos y una economía estable, pero todo se derrumbó cuando mi mamá cayó víctima del cáncer y me la arrebató. Mi papá, pese al dolor, no se apartó e intentó ayudarme. Sin embargo, como aquel suceso aconteció cuando yo era un adolescente,
Simplemente me fui apartando, hasta que me junté con malas amistades y poco a poco me sumergí en el alcohol. Abandoné mi hogar y para sobrevivir desarrollé una perniciosa habilidad. Tenía manos rápidas y podía despojar a la gente de sus pertenencias sin que se dieran cuenta. Pero por más hábil que uno sea, siempre le llega su momento. Hasta aquí terminó la primera parte de contar nuestra historia. Nos pusimos de pie y salimos al patio. Aquel hombre me alcanzó y comenzó a caminar al lado mío. «Lo hiciste muy bien», me dijo. «Muchas gracias». Lo observé con mayor curiosidad. En verdad se me hacía familiar. «Usted me recuerda a...». Pero antes de que pudiera continuar, un fuerte mareo me atacó. Las imágenes se duplicaron y todo comenzó a darme vueltas. Caí de espaldas y cerré los ojos. Sentí mucho frío, un frío familiar. De nuevo aquellas airadas voces. Una fuerte mano aporreó mi mejilla. Abrí los ojos y volví a ver aquel infernal aparato cuya guillotina cintilaba con malicia. «Camina, infeliz, no es tiempo de dormir», pronunció alguien a mis espaldas. Me soltó un fuerte manotazo y continué avanzando hacia aquel pesadillesco aparato. «¿Qué es todo esto? No, por favor». El hombre que me había empujado me agarró del cabello y torció mi cuello hacia atrás. «¿Pides piedad? ¿Después de todo lo que has hecho?», pronunció con tal rabia que su saliva me cayó en la cara. Me soltó y empujó mi cabeza hacia el frente. Sentí un tirón en el cuello y después volvió a darme una fuerte palmada en la espalda. Continué avanzando contra mi voluntad pese al temblor en mis piernas. Cuando me posicioné frente a aquel infernal aparato, me di cuenta de que era mucho más pequeño de lo que parecía. Y al ver su forma y tamaño, una idea aterradora atravesó mi mente. El primer hombre que vi cogió mis muñecas y después las acercó hacia los agujeros de aquel terrible mecanismo. Otro de los hombres lo abrió y me di cuenta de su intención. Planeaban introducir mis manos y dejar caer la guillotina para amputármelas. «Esto es solo una pesadilla y solo eso», me repetía una y otra vez pese a que el frío y el dolor de mi cuerpo se sentían tan reales. Volví a apretar ojos y dientes hasta sentir que se me iban a romper y todo volvió a dar vueltas. Desperté agitado. Aquel hombre de amable semblante intentó calmarme. Observé en derredor. Parecía ser una habitación. ¿Mi habitación? «Veo que has tenido una pesadilla», me dijo. «La culpa te acompaña». «¿Culpa?», pregunté anonadado. «Sí, mira, la culpa es una emoción persistente y no resuelta. Cuando la persona está despierta, puede racionalizar, justificarse, distraerse», describía abriendo los ojos y moviendo su mano. «Pero al dormir, esas defensas bajan. El cerebro sigue procesando el conflicto emocional y lo hace a través de imágenes». Es verdad que tenía culpa. Mi papá intentó ayudarme tantas veces. Siempre lo apartaba y hasta llegamos a pelearnos, incluso con mis familiares más cercanos quienes se preocupaban por mí. Como dije, hasta la persona más hábil cae, pero el impacto de la caída depende de las circunstancias. En mi caso, me sentía tan invencible que se me ocurrió robarle a un hombre de ostentosa apariencia, quien caminaba despreocupado. Jamás me hubiera imaginado que tendría guardaespaldas vigilándolo a la distancia. Normalmente los guardaespaldas caminan cerca, pero este hombre era bastante astuto. Uno de ellos me vio extrayendo la billetera y me atraparon. Era un político influyente, y aunque el crimen no era tan grave, utilizó sus influencias para pedir cadena perpetua. Sin embargo, mi papá, quien era abogado, tenía también muchos conocidos en ese ámbito, y logró sacarme pagando una fianza. Amenazó con anexarme debido a mis problemas con la bebida, y ahora este comportamiento tan reprobable. Pero en un descuido, logré escapar. Continué con mi estilo de vida cuyo destino llevaba a un trágico final, y cuando pensé que nadie podría volver a atraparme, sucedió algo. Volví a sentir un ramalazo en la cabeza. El hombre amable me sostuvo. Había algo que no dejaba de inundar mi pensamiento. Lo miré fijamente y le pregunté: «Disculpe, no recuerdo cómo es que llegué aquí». El hombre sonrió y sus cejas se arquearon en una expresión de compasión. «Ay, hijo, fue tu propia mente la que te trajo aquí». «¿Cómo dice?». El dolor seguía creciendo y creciendo. «Tu mente intenta escapar.
El miedo extremo puede provocar que la mente escape. Es un mecanismo psicológico real de supervivencia, explicaba agitando su mano una vez más mientras el dolor aumentaba. Y lo más inquietante es que no siempre se vive como miedo, sino como desconexión, irrealidad o incluso como un sueño. Un sueño, un sueño. De pronto su voz se tornó distante y todo a mi alrededor comenzó a agitarse. ¿Un sueño?, pregunté mientras el mundo se estremecía. No es una alucinación psicótica, es una desconexión parcial, fluctuante. Continuaba mientras su imagen se duplicaba. Entonces el dolor fue tan grande que me volví a desmayar. Escuché un enardecido bullicio y de nuevo el frío. Algo golpeó mi cabeza. Un puño. «Te dije que no es momento de dormir», pronunció el hombre que me había estado guiando con palmadas en la espalda. Mis manos ya se encontraban aprisionadas por aquel mecanismo. Elevé la mirada y observé la cuchilla que resplandecía con malicia. «Esto no puede ser», musitaba. «Esto no es verdad. Es una pesadilla, una pesadilla», gritaba desesperado. Cerré los ojos para intentar escapar una vez más de aquella pesadilla, pero por más que me esforzaba, no lograba apartarme como lo había hecho antes. El miedo extremo puede provocar que la mente escape. La voz de aquel hombre amable resonaba en mi cabeza. «Por favor, ayúdame», rogué mientras lloraba. El primer hombre que había visto cuando abrí los ojos se me acercó, me agarró del cuello y me dijo: «Esto es lo que les pasa a los ladrones como tú. En este pueblo, cuando despojas a alguien de sus pertenencias, el castigo es despojarte de aquello que usas para hurtar lo ajeno». De pronto todo regresó a mi mente en ráfagas tan fugaces que comencé a convulsionarme mientras babeaba. Aquel día en que escapé del anexo, continué con mi vida de vicio y robo. Como la bebida comenzaba a afectarme, me volví presumido y descuidado, y eran más frecuentes las veces que me atrapaban, pero siempre lograba escapar. Y así continué, escapando. Llegué a un pueblo donde la gente era amable e ingenua. Creí que aquí podría vivir tranquilo un tiempo mientras me sostenía robando. El ingenuo era yo. Los pobladores se dieron cuenta, me atraparon, me dieron una paliza y me dijeron que me aplicarían el castigo más cruel que le aplican a todos aquellos que intentan abusar de su confianza y su buena fe. Aquella escena era la realidad, y aquel hombre amable que vi, ya sentía yo que se parecía a alguien. Era mi papá. Mi mente intentaba escapar de mí del miedo extremo que sentía al saber que no podría librarme esta vez. ¿Pero por qué un anexo? Claro, porque iban a anexarme cuando escapé, e intentaba escapar a otro futuro, el futuro que debió ser. Elevé la mirada una vez más y vi aquella guillotina, cuyo brillo me decía que aquellas eran las consecuencias de mis actos. Respiré profundo y... ¿qué se puede hacer en esa situación? Solo pedí perdón. La guillotina cayó con fuerza y sentí un inmenso dolor. Y después, nada. Los pobladores cauterizaron mis heridas con fuego, algo que no es para nada bonito. Después me aventaron en un lugar cerca de la carretera. Era de noche y tenía mucha hambre y mucha sed, sin contar el dolor tan grande que me invadía. Me quedé ahí tumbado unos minutos, pero no quería morir, así que me levanté y comencé a correr. Corrí y corrí hasta que volví a caer, pero afortunadamente un auto que pasaba se apiadó de mí y me recogió. Me llevaron a un hospital y les di el número de mi papá. Cuando llegó y me vio sin manos, lloró a más no poder. El final de esta historia no es para nada espectacular. Me anexaron y, aunque aún bebo, ahora lo hago con mayor moderación. Y cuando salí, mi familia me regaló unas prótesis. Ya mencioné que mi papá era un exitoso abogado, así que se las pudo permitir, y le estaré eternamente agradecido por devolverme mis manos. Conseguí empleo en una gasolinera, y la verdad no me va tan mal. La gente se apiada mucho de alguien que lleva prótesis por manos, y con cara de arrepentimiento. Escribo esta historia porque a veces aquellos viejos demonios regresan para atormentarme, y cuando quiero recaer en la bebida de una forma más agresiva o en robar, veo mis manos y pienso en lo que sucedió. Esta es una historia que nos enseña que a veces la curiosidad puede ser perniciosa.
Carlitos era un niño de 12 años muy curioso quien disfrutaba no solo de las historias y programas de terror, también le encantaba buscar toda clase de creepypastas y rituales acerca de demonios. Tenía un amiguito con quien se juntaba a menudo para ver qué nuevo ritual intentarían. Siempre acababan decepcionados, puesto que ninguno parecía ser cierto, ya que nunca sucedía nada. El juego de la copa, Bloody Mary, el juego del espejo a medianoche, entre otros. Todos eran puras patrañas. Un día, mientras caminaban de regreso a sus casas tras el colegio, se les ocurrió una idea para ver si todas las historias de fantasmas eran reales. ¿Y si vamos a un cementerio en la noche?, sugirió Carlitos. Sería una buena idea, pero dudo que nuestros padres nos dejen ir. Pues por eso vamos a armar un plan. ¿Un plan? Sí, mira, esta noche es viernes. Te quedas conmigo en casa, esperamos a que mis padres se duerman y salimos por mi ventana. Suena excelente, solo que hay una falla. Tu cuarto está en el segundo piso. ¡Duh! Por eso vamos a hacer una cuerda con mis sábanas, como en las películas. Y esa misma cuerda la podemos usar para volver a subir. ¡Entiendo! Esa misma tarde, ya en la habitación de Carlitos, comenzaron a buscar rituales de verdad, no los que aparecían en videos de YouTube, sino los que estaban escondidos en foros viejos, llenos de comentarios extraños y advertencias mal escritas. Además, el enfoque era distinto. La idea de ir a un cementerio no se le había ocurrido por simple inspiración. En algún foro leyó que el cementerio no es exactamente el mundo de los vivos, pero tampoco de los muertos. Está en medio, y lo que está en medio siempre ha sido considerado más vulnerable, más propenso a que algo lo cruce. Por eso, portales, apariciones, rituales e invocaciones simbolizan un punto donde las reglas normales no aplican del todo. Existe un silencio extraño e insidioso, una oscuridad insondable y una quietud perturbable. Lo que buscaba era un ritual que no solo la gente comentara como peligroso y o verídico, sino que además fuera en un cementerio. Fue entonces cuando Carlitos encontró finalmente aquel que le llamó la atención. No sabría decir si fue porque no tenía imágenes, ni likes o comentarios. Quizá fue el título. El ritual se llamaba Mírame a los ojos. Requería una vela blanca, una vela negra y un espejo pequeño. Solo eso. La descripción era la siguiente. Este ritual lo descubrí cuando, en mi obsesión por lo paranormal, decidí ahondar en el umbral de la vida y la muerte. Este umbral se encuentra en los cementerios. Por ello, este ritual solo puede realizarse en un cementerio. La combinación vela blanca más vela negra es debido a que el blanco y el negro representan opuestos absolutos, vida y muerte, luz y oscuridad. La vela blanca no invoca, autoriza, simboliza una intención limpia y equilibrio. La vela negra es todo lo contrario, no protege, atrae. Algo que no debe de ser observado o llamado ha sido invitado. Debe hacerse entre dos personas. Si solo uno ve algo, puede ser sugestión, pero si dos ven cosas distintas, el terror es real. Una persona será el invocador. Debe colocarse frente al espejo, el cual se apoya directamente sobre una tumba sin nombre o con la inscripción ilegible. La vela blanca se coloca a su izquierda y la vela negra a su derecha. El invocador debe verse reflejado por completo. La segunda persona será el testigo. Debe colocarse justo detrás del invocador, observando el espejo en un ángulo aproximado de 45 grados, de modo que pueda ver el reflejo sin reflejarse completamente a sí mismo. Bajo ninguna circunstancia deben cruzar las miradas entre ambos. Una vez encendidas ambas velas, el invocador deberá mirar fijamente su reflejo y pronunciar 3 veces la siguiente frase. Si estás aquí, mírame a los ojos. Durante el ritual, ninguno debe tocar el espejo. El testigo no debe hablar. Ninguno debe apartar la mirada una vez iniciada la invocación. Si el reflejo parpadea, sonríe o se mueve antes que el invocador, el equilibrio se ha roto. Si el testigo observa algo que el invocador no ve, no debe advertirlo. Si el reflejo devuelve la mirada por iniciativa propia, el ritual ya ha sido aceptado.
Ambas velas deben permanecer encendidas durante todo el ritual. Mientras la blanca autoriza y la negra llama, el equilibrio se mantiene. Si una se apaga antes que la otra, el equilibrio se rompe. Si la vela blanca se extingue primero, lo que respondió queda sin límites. Pero si la vela negra se apaga, la llamada queda incompleta. Y si ambas velas se apagan al mismo tiempo, el ritual no podrá cerrarse. Si algo aparece en el reflejo, no apartes la mirada. Apartarla implica dejarlo a medio camino. Quien rompe el contacto visual no volverá solo. Advertencia final. En la parte de la advertencia final, la página no había cargado por completo, y por más que actualizaban, se veía más fragmentado, por lo que decidieron no darle importancia. Sería una frase como "no hagas esto solo" o "si aprecias tu vida no lo hagas", o alguna advertencia ya bastante común. Este sí se ve real, murmuró Carlitos, sintiendo un escalofrío que no quiso admitir. ¿Y qué pasa si funciona?, preguntó su amigo, medio en broma. Nada, respondió Carlitos, como siempre. Esperaron a que la casa quedara en silencio. El reloj marcaba las 11:40 cuando comenzaron a atar las sábanas. El corazón les latía tan fuerte que Carlitos temía que despertara a sus padres. Descendieron con cautela y caminaron varias cuadras hasta el cementerio municipal. Las calles estaban tan solitarias que pareciera como si todo el mundo se hubiera esfumado. No hacía tanto frío, pero el ambiente era tenso y temblaban, y el viento ululaba de manera insidiosa. El lugar estaba cerrado con rejas altas, oxidadas y tan negras que se combinaban con la noche. Sin embargo, en la parte más lejana, casi oculto entre los árboles, había un tramo doblado. La abertura era lo suficientemente grande para que un niño pasara agachado. Al lado de esta entrada había botellas vacías, colillas y un olor rancio que confirmaba que otros ya habían estado ahí antes. Dentro del cementerio estaba casi a oscuras. Solo un foco parpadeante iluminaba una sección lejana. No había guardias a la vista. Encontraron una tumba vieja, sin nombre. La lápida estaba tan desgastada que no se podía leer nada. «Aquí», dijo Carlitos. Colocaron el espejo sobre la tumba, encendieron las velas. El viento se detuvo. Carlitos asumió el rol de invocador y su amigo el de testigo. «Dice que debo decirlo 3 veces», susurró Carlitos. Mirándose fijamente en el espejo, repitió: «Si estás aquí, mírame a los ojos. Si estás aquí, mírame a los ojos. Si estás aquí, mírame a los ojos». Durante unos segundos no pasó nada. Carlitos sintió el impulso de reír, de decir algo, pero al recordar aquella regla, sintió un escalofrío en la nuca. El silencio era enloquecedor. Pareciera que no iba a suceder nada y que la atmósfera solamente intentaba intimidarlos. Pero entonces, el reflejo parpadeó, pero Carlitos no lo hizo. Su amigo, como testigo, apretó los dientes. Lo había visto, pero no debía decir nada. Entonces, el reflejo volvió a parpadear, esta vez más despacio. Luego sonrió, pero Carlitos nuevamente no había hecho ninguna mueca. El espejo comenzó a mostrar un ángulo imposible, como si estuviera observándolo desde un punto más alto. El testigo vio entonces algo que Carlitos no podía ver. Detrás de él, reflejado en el vidrio, había una figura demasiado alta, demasiado quieta, con unos ojos tan negros que parecían no existir. El testigo, su amigo, sintió cómo el pánico le subía por la garganta. Quiso gritar, quiso advertirlo, pero no pudo. La vela blanca titiló. Carlitos sintió un aliento frío en la nuca, pero no se movió, no parpadeó. Un susurro, sin voz, pronunció su nombre desde un lugar que no estaba frente a él, sino dentro del espejo. El reflejo inclinó la cabeza, como si esperara permiso. La vela negra se apagó. La blanca lo hizo segundos después. Una risa se escuchó a lo lejos. Ambos pudieron percibirla. Querían correr, pero sentían que si se movían, algo malo sucedería. El viento volvió a silbar con fuerza y Carlitos sintió unas manos invisibles posándose sobre sus hombros. No podía ver a nadie más que su reflejo a través del espejo,
Pero su amigo lo veía la sombra a su espalda que parecía envolverlo, como si quisiera llevárselo. Una cosa es sentir o escuchar algo, pero otra muy distinta es verlo materializado. Fue por eso que su amigo no pudo más. El terror era tal que sintió que iba a orinarse en los pantalones. Fue por eso que, pese a las advertencias, no pudo más y soltó un alarido, para después ponerse de pie. Carlitos, al escucharlo, dio un respingo y corrió hacia él. «Chemita, ¿qué pasa? ¿Qué ocurrió? ¿Qué viste?», preguntaba desesperado. «Tú, él, eso». Chemita estaba tan alterado que no podía completar ninguna frase, pero apuntaba directo al espejo. Cuando Carlitos volteó, vio que el espejo estaba vacío. No reflejaba absolutamente nada. Volvieron a escuchar aquella risa, solo que esta vez pronunció el nombre de Chemita. Aterrados, corrieron a toda velocidad hacia la abertura por la cual habían ingresado. Las calles seguían vacías, pero ya no se sentían solitarias. Algo parecía acecharlos entre los árboles. Chemita, en su desesperación, decidió voltear y pudo ver la sombra justo detrás de ellos. Volvieron a escuchar el susurro y corrieron más rápido. Lograron llegar hasta la casa de Carlitos y subieron por las sábanas como si su vida dependiese de ello. Cerraron la ventana y se quedaron observando hacia la calle. No parecía haber nada. Esa noche no durmieron. Permanecieron en silencio, sentados en la oscuridad, evitando mirarse. Cuando amaneció, Chemita se marchó a su casa, profundamente consternado. Ese fin de semana ninguno salió de casa y no volvieron a hablarse. El lunes finalmente pudieron verse en la escuela. Carlitos notó de inmediato que algo estaba mal. Chemita tenía ojeras tan profundas que parecía que le agrietaran la zona de los párpados. Su piel estaba pálida y tenía la mirada perdida. Parecía cansado, pero no como alguien que no durmió, sino como alguien que no había dejado de ser observado. Al salir al recreo, Carlitos le preguntó si estaba bien, pero su amigo no respondía, solo murmuraba algo incomprensible. El recreo finalizó y regresaron a clases, y a la hora de la salida, Chemita se fue primero, caminando más rápido que lo usual. Carlitos lo alcanzó y le rogó que le dijera qué pasaba. Chemita apartó la mirada y tardó en responder. Cuando lo hizo, apenas movió los labios. «Me observa», musitó. No dijo nada más y continuó su camino. Carlitos sintió un nudo en la garganta y regresó a su casa a toda prisa. Encendió la computadora y buscó la página en el historial. Seguía cargando lento y faltaban algunos fragmentos del ritual, por lo que Carlitos comenzó a actualizar con furia y desesperación. «¡Vamos, vamos, maldición!», rogaba. Carlitos soltó un golpe a la pantalla y comenzó a sollozar. Entonces escuchó un ligero timbrar y cuando regresó la vista al monitor, vio que en el título «Mírame a los ojos» algo nuevo había cargado. Había unos demoníacos ojos que parpadeaban al lado del título. Tragó saliva con dificultad y, recordando su misión, descendió hasta la parte que decía «Advertencia final». Entonces el horror y la culpa se apoderaron de él. Advertencia final. Podría parecer que el invocador es quien corre mayor peligro. Sin embargo, es el testigo quien permanece visible cuando el reflejo deja de imitar. Y si el testigo rompe la regla, el reflejo lo notará. Carlitos sintió un nudo en la garganta y el corazón le latía con fuerza. Salió de su casa con dirección a la de Chemita, presintiendo lo peor. Cuando llegó, una patrulla y una ambulancia estaban estacionadas frente a su casa. No necesitó acercarse más para saberlo. Vio a los padres de Chemita hablando con un oficial. La madre lloraba con desesperación, aferrada al brazo de su esposo, mientras él intentaba explicar algo entre sollozos. Carlitos se aproximó con cautela y se detuvo detrás de unos arbustos, lo suficientemente cerca para escuchar. «Llamé a la puerta para que bajara a comer y no respondía», decía el padre. «Pensé que estaba dormido. Decidí entrar, pero no estaba en su cuarto. Vi que la puerta del baño estaba entreabierta y cuando entré... Su voz comenzó a quebrarse. Estaba tirado en el suelo. Sollozó y no tenía ojos. Carlitos se llevó la mano a la boca para ahogar un grito.
El estómago se le revolvió, dio media vuelta y salió corriendo sin mirar atrás. Al llegar a casa, se encerró en el baño de su cuarto y se enjuagó la cara, temblando. No podía creer lo que había escuchado. Se negaba a creerlo. Tomó una toalla para secarse y, al levantar la mirada, no vio su reflejo. En el espejo estaba Chemita, o lo que se supone que debería ser él. Su rostro era pálido, inmóvil, antinatural. Los ojos no estaban vacíos, estaban cosidos, cerrados por los bordes con algo oscuro y torcido, como si nunca debieran volver a abrirse. Carlitos dejó caer la toalla y retrocedió jadeando. Cuando volvió a mirar, el espejo estaba vacío, como en el cementerio. A la mañana siguiente, para dar el golpe final de la realidad que le esperaba, acudió al funeral de su amigo. La foto de Chemita estaba junto al ataúd, y cuando Carlitos la vio, podría jurar que la imagen se distorsionó hasta quedar igual a lo que había visto en el reflejo de su espejo. Carlitos salió corriendo a toda prisa mientras lloraba. Su mamá corrió tras él y, pensando que su reacción fue producto de saber que no volvería a ver a su amigo, lo abrazó con fuerza. Sin embargo, desde aquel día, Carlitos no volvió a ser el mismo. Se volvió taciturno, depresivo y en estado de alerta constante. Dejó de buscar rituales, dejó de ver historias de terror, dejó de verse frente a los espejos. No porque tuviera miedo de lo que pudiera ver, sino porque algunas noches, cuando el cuarto queda completamente a oscuras, siente que algo sigue ahí, esperando pacientemente a que vuelva a mirarle a los ojos. ¿Alguna vez han tenido que sacrificar la vida de su mejor amigo, aquel que conocen desde que son niños, para salvar la propia? Yo sí lo hice. A Julián lo conocía desde el jardín de niños. Crecimos en la misma calle y éramos tan inseparables que incluso fuimos a la misma universidad y estudiamos la misma carrera. Incluso trabajábamos en el mismo lugar. Un día, mientras navegábamos por internet buscando lugares emocionantes, conocimos las denominadas exploraciones urbanas y decidimos intentarlo. Fuimos a fábricas abandonadas, túneles, edificios clausurados, esos lugares donde nadie debería entrar. Decíamos que lo hacíamos por la adrenalina, porque la verdad es que queríamos sentirnos vivos. Recuerdo que crecimos, nos graduamos, conseguimos trabajos grises y vidas igual de grises. Nada nos llenaba, ni beber con amigos, ni viajar, ni fingir que estábamos satisfechos. Las exploraciones urbanas tenían eso que nos faltaba, ese peligro que te aprieta el pecho, que te hace querer huir en el peor momento, y que después, ya a salvo, mirando lo que habíamos grabado, nos hacía sentir que el mundo era más emocionante que pasar los días encerrados detrás de un escritorio. Pero, ¿cómo iniciamos con esta idea de hacer exploraciones urbanas?, se preguntarán. Ese día volví a casa con una mancha de café en la camisa. No era la primera vez, ni la segunda. En la oficina nadie dijo nada, solo me miraron, como se mira algo que ya no importa. Recuerdo que ese día me sentía mucho más miserable que de costumbre. Aquella tarde, Julián me escribió: ¿y si este fin de semana hacemos algo distinto? No lo pensé. Cualquier cosa era mejor que volver a lavar la misma camisa. Y así fue como comenzamos con todo esto. Tras explorar varios edificios y casas abandonadas, hospitales y lugares solitarios y con un aura igual de solitaria, descubrimos un lugar que nos pareció demasiado peculiar para ignorarlo. Se trataba de una cueva ubicada al sur del país, parte de un sistema subterráneo tan extenso que ni siquiera estaba completamente cartografiado. En internet aparecía con distintos nombres. Algunos la llamaban Sac Actun, otros simplemente una zona no registrada. No era turística, no había señal, no había rutas marcadas, solo una entrada angosta que descendía hacia la oscuridad y la advertencia repetida en todos los foros: si entras sin experiencia, es muy probable que no salgas. Eso fue exactamente lo que nos convenció. Íbamos preparados, o al menos eso creíamos. Como no confiábamos en los aeropuertos y su peculiar manera de perder el equipaje, decidimos rentar un carro e irnos manejando.
Fueron 36 horas de viaje en las cuales nos detuvimos 2 veces para dormir unas horas y nos íbamos turnando a la hora de manejar. Viajar por carretera y observar los distintos paisajes tiene algo distinto, algo mágico y relajante. Además, las diversas sensaciones que inundan el cuerpo, proveniente de las brisas y los distintos climas que se pueden experimentar, revitalizan el alma. Vimos varios caminos, varios bosques, varias prolongaciones de montañas y pensamos en todos los lugares que queríamos explorar, pero había uno que tenía toda nuestra atención. Llegamos al hotel, nos registramos, revisamos el mapa y el equipo y decidimos que lo mejor sería salir durante la noche, ya que el ambiente tiene una especie de normalidad de fondo, una calma flotante y un vacío silencioso que te indica que cualquier cosa puede pasar. Y todo esto se traduce en una sola palabra: emoción. Además, nos adentraríamos al interior de una cueva, por lo que no importaría el momento del día, solo la potencia de nuestras linternas. La cueva era húmeda y la entrada era un camino de rocas ligeramente resbalosas. Llevábamos puesto el equipo de buceo desde el inicio, puesto que sabíamos que había muchas aguas lénticas, que es como se le denomina al agua que se acumula dentro de las cuevas, esta que se encuentra quieta o estancada y que no fluye continuamente. No eran tan grandes como lagos, pero tampoco tan pequeñas como pozos. Llevábamos cámaras sujetas al pecho, linternas frontales, luces de respaldo y equipo de buceo básico. Cada movimiento quedaba grabado, cada respiración se amplificaba dentro del regulador. La luz cortaba la oscuridad como un cuchillo, pero solo hasta donde alcanzaba. Más allá de eso, la cueva no devolvía nada. Tras caminar durante casi 1 kilómetro, llegamos al primer cuerpo de agua, en donde nos sumergimos. El agua estaba tan clara que parecía no existir, y eso era lo más peligroso. No sabías dónde terminaba el espacio, ni dónde empezaba el vacío. A cada metro que avanzábamos, el equipo pesaba más, no por su peso real, sino porque dependíamos de él para todo. Sin luz no había dirección, sin aire no había tiempo, y sin uno del otro no había salida. Tras recorrer algunas zonas de tierra y otras pocas secciones de agua, llegamos a una de las zonas que no estaba cartografiada. Lo sabíamos porque el mapa que llevábamos, un archivo descargado de un viejo foro de exploradores, simplemente terminaba ahí. No había más indicaciones, solo un espacio en blanco. Al salir del agua, nos dimos cuenta de que el aire era mucho más denso y húmedo. Nos costaba trabajo respirar, quizá por el cansancio, o quizá por lo enrarecido del ambiente. No podíamos saberlo. Observamos en derredor y nos dimos cuenta de que los muros de la cueva eran mucho más oscuros, como si en aquel lugar jamás hubiera tocado la luz del sol. Parece una zona bastante peculiar, dije. Me sorprende lo frío y a la vez denso que se siente aquí, comentó Julián. Continuamos avanzando y entonces tropecé con algo. Me habría ido de bruces si Julián no me hubiera sujetado a tiempo. Le agradecí y, al alumbrar el suelo, vimos que se trataba de un visor de buceo roto. Estaba deformado y los bordes parecían mordidos. Oye, esto no me está gustando nada, dijo Julián. Parecen mordidas de un animal. Me agaché para examinarlo mejor. El patrón era irregular, como si los dientes no hubieran encajado del todo. No eran marcas limpias, eran desgarros. La parte de la nariz estaba completamente arrancada. Sentí un escalofrío. Quise pensar que se trataba de algún animal salvaje, pero no se me ocurría cuál podría haber hecho algo así. Mientras sostenía el visor, escuché un eco proveniente del agua. Nos miramos y una fuerte sensación de peligro nos hizo decidir que lo mejor sería retirarnos. La adrenalina ya había alcanzado su punto máximo y, por primera vez desde que comenzamos con esto, sentí peligro de verdad. Vámonos, retirémonos por hoy, le dije. Julián asintió. Nos dimos la vuelta y entonces escuché un sonido difícil de describir. No era un chapoteo, era como si algo pegajoso estuviera despegándose de la pared. Me volví y alumbré con la linterna. Alcancé a ver una sombra retirándose a gran velocidad, saliendo de mi campo de visión. «¡Vámonos ya!», urgió Julián antes de saltar al agua. Me sentí intranquilo, pero lo seguí. El agua es un excelente conductor del sonido. Transmite vibraciones, impactos, movimientos, y mientras avanzábamos entendí algo que me heló la sangre. Algo más se había sumergido con nosotros y nadaba mucho más rápido.
Le hice una seña a Julián para que nos apresuráramos, pero en ese momento sentí como algo me agarraba del tobillo. No fue un tirón violento, fue más bien una presión, como si algo blando, húmedo y pesado se hubiera adherido a mí. Intenté patear, pero no sentí garras ni dientes, solo superficie, demasiada superficie. Alumbré hacia abajo. La luz no reveló una forma clara, solo una masa irregular pegada a mi pierna, con pliegues que se contraían lentamente, como si respiraran. Donde esperaba ver extremidades, había prolongaciones blandas que se adherían a la roca y al agua indistintamente. No nadaba, se desplazaba. Entonces escuché un gruñido sordo, vibrante y grave, una mezcla de burbujeo y estruendo profundo. Julián se detuvo al verme forcejear. En ese instante, algo emergió detrás de él. No fue una aparición brusca, fue un desplazamiento antinatural, como si el agua se apartara para dejarlo pasar. Solo alcancé a ver una silueta deformada cruzar frente a su linterna y después desaparecer. En mi desesperación, apunté la luz hacia el fondo. Ahí fue cuando lo vi. Huesos, no uno ni dos, fragmentos blanquecinos dispersos entre la roca, algunos aún articulados, otros cubiertos por una película oscura, como si algo los hubiera chupado durante mucho tiempo. Intenté gritar, pero el regulador ahogó el sonido. Julián se lanzó hacia mí, sacó el cuchillo que llevaba sujeto a la pierna y, sin pensarlo, lo hundió en la masa que me sujetaba. No hubo sangre, hubo una contracción violenta. La cosa se replegó, como si el dolor no viniera del corte, sino del contacto. Me solté de golpe y salí impulsada hacia atrás. Continuamos nadando hasta que logramos salir del agua, jadeando. Por un instante no escuché nada, solo nuestras respiraciones y el goteo del agua cayendo de las paredes. Pensé, lo juro, que tal vez había terminado. Intentamos correr, pero las aletas convertían cada paso en un tropiezo torpe. Entonces sentí el dolor. Pensé que solo había sido el tobillo, pero me había agarrado hasta la zona de la pantorrilla. Lo que fuese que me había agarrado de la pantorrilla no me había mordido del todo. Fue más bien como una presión prolongada, como si algo probara la consistencia de la carne antes de arrancarla. Mientras me revisaba la pantorrilla y veía la sangre manar, Julián gritó. La criatura alcanzó su antebrazo, no con una garra, ni con una boca, sino con una prolongación blanda que surgió del cuerpo principal y se cerró alrededor de su piel, torpe, húmeda, como si estuviera aprendiendo a agarrar. Julián chillaba y suplicaba mientras aquella masa se contraía y tironeaba, emitiendo gruñidos irregulares, viscosos, demasiado cercanos al sonido de una respiración agitada. Entonces lo soltó. La sangre brotó de su antebrazo y cayó al suelo de la cueva, espesa, oscura. Por un instante, la criatura se quedó inmóvil. Sus pliegues se movieron con lentitud, como si algo dentro estuviera masticando o recordando. Entonces se replegó y se deslizó de vuelta hacia la negrura del agua. Aprovechamos ese instante y corrimos hacia la siguiente sección de agua. Estábamos a punto de lanzarnos, cuando aquel rugido volvió a retumbar, más profundo, más pleno. Nos detuvimos y al girarnos, la vimos emerger por completo, y comprendí que lo que nos había tocado antes no había sido la criatura completa, sino solo una parte de ella. La luz de las linternas la reveló por fragmentos. Su cuerpo era alargado y pesado, suspendido apenas sobre el suelo por extremidades anfibias que se abrían como ventosas al tocar la roca húmeda. No tenía postura definida, se doblaba sobre sí misma, como si su columna no fuera un hueso, sino algo flexible, casi líquido. A los costados, unos miembros largos y membranosos colgaban como alas atrofiadas. No servían para volar, sino para arrastrarse, plegándose y extendiéndose lentamente, ayudándole a avanzar sin necesidad de correr. Donde debería haber una cabeza, el cuerpo se ensanchaba en una masa de pliegues carnosos, azulencos, que se contraían y se expandían con un ritmo propio. No había ojos, pero cada pliegue parecía orientarse hacia nosotros, ajustándose, calculando. En cierto modo, me recordaba una suerte de sanguijuela monstruosa. Podría parecer algo irónico o absurdo, pero cuando vi aquella criatura enorme y monstruosa, recordé la mancha de café que siempre se adhería a mi camisa, y pensé en el gran parecido que tenía con ese cuerpo viscoso. La abertura frontal no era una boca, no tenía mandíbulas ni dientes visibles. Era una hendidura irregular, rodeada de tejido blando.
incapaz de cerrarse por completo, o de abrirse lo suficiente como para envolver. No parecía una criatura hecha para atacar, parecía una cosa diseñada para adherirse, probar y decidir. El visor roto que habíamos encontrado ya no parecía obra de un animal, parecía el resultado de algo que no sabe morder, pero sabe arrancar. La criatura avanzó un poco más, sus extremidades se fijaron al suelo con un sonido húmedo, y uno de esos pliegues se orientó directamente hacia Julián, no hacia mí. Había probado a los dos, y había elegido. Julián me miró. No fue una mirada larga ni desesperada. Fue breve, clara, como si en ese segundo hubiera entendido exactamente cómo iba a terminar todo. Y aún así, había algo en sus ojos. No se trataba de una súplica, sino de algo peor. Mis piernas se movieron antes de que pudiera pensar en otra cosa, antes de que pudiera recordar cómo él me había salvado. Lo empujé. La criatura reaccionó con un movimiento torpe, casi pesado, como si levantarse no fuera algo que hiciera a menudo. Sus miembros membranosos se extendieron y la masa frontal se abrió en ese gesto imposible que hacía las veces de boca. Se hundió en la cabeza de Julián con tal brusquedad que escuché el chasquido de los huesos de su cráneo. El alarido que mi amigo soltó fue tan agudo y prolongado que sentí cómo me atravesaba los oídos. Un sonido que no parecía humano, ni del todo animal. Lloré y me lancé al agua. Nadé a toda prisa sin saber cuánto tiempo lo mantendría ocupado, pero con una sola certeza clavada en la cabeza. Cuando terminara con Julián, vendría por mí. Llegué a la última sección del agua y caí torpemente. Salí de la cueva e intenté quitarme las aletas. Entonces escuché detrás de mí un sonido hueco, irregular, como un rugido deformado por la humedad de la cueva. El terror era tal que me arranqué las aletas con tanta fuerza que sentí cómo la piel de los tobillos se abría, pero no me detuve. Corrí hasta el coche, metí la llave y nada. Entonces lo vi, algo estaba reptando fuera de la cueva, arrastrando su cuerpo blando sobre la piedra. Rogué y maldije al mismo tiempo. Golpeé el volante y una vez más vino a mí la imagen de la mancha de café. Sacudí la cabeza intentando apartarla y giré la llave una vez más y por fin el motor arrancó. Me largué de ahí tan rápido como pude. Los faros del coche apartaban la oscuridad del camino, pero no servían para borrar lo que llevaba adentro. La imagen de Julián, inmóvil bajo aquella cosa, regresaba una y otra vez, clavándose en mi mente como fragmentos de vidrio. Llegué al hotel de madrugada. Al bajar del auto, sentí el cuerpo pesado, dolorido, pero no era cansancio. Era otra cosa, algo más denso, culpa. No dormí. Cuando salió el sol, firmé mi salida y regresé a casa solo. Han pasado 3 semanas desde entonces. No he vuelto al trabajo, no he salido, apenas como, apenas duermo. Cada vez que cierro los ojos, el sonido vuelve, el peso, la elección. Tengo una cuerda aquí, a un lado del escritorio. No sé si la usaré, tampoco sé si hacerlo cambiaría algo. No escribo esto para justificar lo que hice, tampoco para buscar perdón. Sacrifiqué a Julián para salvarme a mí, cuando él me había salvado antes. Si se preguntan qué sucedió con nuestras cámaras, la mía se zafó cuando aquel monstruo me agarró bajo el agua. Y la de Julián, bueno, fue devorada junto con él. Durante años creímos que el mundo era demasiado pequeño, demasiado seguro, demasiado aburrido, que necesitábamos el peligro para sentirnos vivos. Ahora sé que el mundo es mucho más emocionante de lo que parece detrás de un escritorio, pero también es más aterrador, más antiguo, y cuando por fin lo entiendes, ya no hay forma de volver atrás. A veces, sobrevivir es solo otra forma de quedarse atrapado, sobre todo cuando sabes lo que tuviste que sacrificar para lograrlo. El horror no siempre te persigue, a veces solo te observa decidir. Muchas gracias por escuchar hasta el final. Si te gustaron estas historias, por favor, házmelo saber en la cajita de comentarios. No olvides dar pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte las próximas historias. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.